Durante unas vacaciones familiares de esquí, mi hijo me empujó desde una montaña nevada con estas palabras: «Se acerca una tormenta, espero que te pierdas». Regresó al hotel, pensando que yo había desaparecido para siempre en la ventisca. Pero cuando entró en el vestíbulo, yo ya lo estaba esperando. Y no estaba solo. Al ver quién estaba conmigo, cayó de rodillas y suplicó perdón por una broma fallida. Pero no fue una broma, fue una traición, y no escapará de las consecuencias. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu región ahora mismo. Hace 7 meses, pensé que mudarme a las montañas era el comienzo de mis años dorados. Después de 30 años como fiscal federal, me había ganado mi jubilación. Mi hijo Alejandro me invitó a vivir con él, su esposa Lorena y mis nietos en mi propia casa, la que yo había comprado hacía 15 años. Me imaginaba esquiando con los nietos, cenas familiares, quizás finalmente ser el abuelo que había estado demasiado ocupado para ser. El 1 de febrero destrozó esa ilusión. Estaba en mi despacho cuando escuché la voz de Lorena desde la cocina, con esa indiferencia cuidadosa que la gente usa cuando cree que está sola. «Solo un poco más y finalmente podremos vender esta propiedad», dijo. Hubo una pausa. «No, él no sospecha nada. Alejandro dice que todo se resolverá para la primavera». Mi mano se congeló. ¿Vender qué propiedad? ¿A menos que se refiriera a esta casa? ¿Mi casa? El viejo es terco. Solo necesitamos que firme los papeles. Risas. «No te preocupes, tenemos un plan. El viaje de esquí de la próxima semana debería ayudar a acelerar las cosas. A veces la gente se da cuenta de que necesita más ayuda de la que pensaba». Me moví silenciosamente hacia la puerta y me aclaré la garganta. Ella se dio la vuelta. El pánico cruzó su rostro antes de que apareciera su sonrisa. «Oh, Roberto, tengo que irme», me sonrió radiante. «Don Roberto, ¿quiere un cafecito?» «No, gracias». La estudié de la misma manera que había estudiado a miles de testigos. ¿Quién era? Solo una amiga de mi clase de yoga. Comenzó a limpiar la encimera. «Planeando nuestro viaje de esquí. Todavía vienes, ¿verdad?» No me lo perdería. Esa noche, durante la cena, todo se aclaró. Mis nietos, Valentina y Mateo, se sentaron callados frente a mí. ¿Cuándo se había detenido su risa? Alejandro dejó su copa de vino, la tercera. «Papá, tenemos que hablar sobre el papeleo de la casa». «¿Qué papeleo?» «Los documentos de traspaso que mencioné la semana pasada. Por razones fiscales, tiene sentido poner la casa a mi nombre. Seguirás viviendo aquí, pero simplifica la planificación patrimonial». Dejé mi tenedor. «No recuerdo que mencionaras esto». «¿Quizás lo olvidaste?» Miró a Lorena, quien asintió. «Tengo los papeles listos. Mi amigo notario puede venir mañana». «Usaré mi propio notario», dije agradablemente, «y me gustaría que mi abogada los revisara primero». La temperatura bajó. «¿Tu abogada?» «Papá, esto es un asunto familiar. Procedimiento estándar para cualquier transferencia de propiedad. He atrapado innumerables fraudes en mi carrera. No es personal». «¿Sabes qué?» Alejandro tiró su servilleta. Valentina se estremeció. «Eres increíble. Hemos abierto nuestro hogar para ti, te hemos cuidado, ¿y ni siquiera puedes hacer esta cosa tan simple?» «Alejandro». La mano de Lorena aterrizó en su brazo, pero sus ojos estaban fríos. «No, ya terminé». Se inclinó hacia mí con olor a vino en su aliento. «No vivirás para siempre, papá. Tienes 67 años. ¿Por qué no puedes simplemente facilitarnos las cosas?» Las palabras colgaron como una amenaza. Valentina parecía aterrorizada. Mateo miraba su plato. «Lo que mi esposo quiere decir es que nos preocupamos», dijo Lorena. «Si algo sucede repentinamente, mis asuntos están en orden», dije en voz baja. «Lo han estado desde que tenía 45 años». «Ese no es el punto». «Entonces, ¿cuál es el punto?» Se empujó de la mesa. «Bien, desperdicia dinero en abogados. A ver si me importa». Salió furioso.
La puerta de su estudio se cerró de golpe. Lorena recogió los platos. Nadie había terminado. Se apartó cuando ella intentó tomar su plato. Niños, tarea, huyeron. ¿Qué hace Alejandro para trabajar?, pregunté. Ella hizo una pausa. Consultoría de inversiones. ¿Y cómo va eso? Bien. Genial, en realidad. No me miraba a los ojos. Esa noche yacía despierto en la habitación de invitados de mi propia casa. La habitación de invitados. ¿Cuándo había dejado de dormir en el dormitorio principal? Había sido gradual. Lorena sugiriendo que el principal era mejor para ellos debido al baño, el espacio del armario para su ropa. Cada razón había sonado lógica en ese momento. Cada concesión lo suficientemente pequeña como para parecer razonable. Ahora me preguntaba cuántas otras cosas había entregado a través de estas pequeñas solicitudes cuidadosamente redactadas. ¿Mi dignidad? ¿Mi hogar? ¿Mi vida? Repasé el día en mi mente como si revisara evidencia para un caso. La llamada telefónica de Lorena sobre vender la propiedad y tener un plan. La insistencia de Alejandro en firmar documentos sin revisión legal. Su comentario sobre que yo no viviría para siempre, dicho con tanta crueldad casual mientras mis nietos miraban. El viaje de esquí que aceleraría las cosas. ¿Qué significaba eso siquiera? En mi carrera, había aprendido que la gente rara vez comete crímenes por impulso. Generalmente hay un patrón, una acumulación de transgresiones más pequeñas que conducen a la grande. Pequeños robos antes de la gran malversación, agresiones menores antes del asesinato. Cada paso probando los límites, viendo con qué podían salirse con la suya, construyendo confianza para la siguiente escalada. Me había perdido el patrón mientras se formaba a mi alrededor. Había estado demasiado ocupado disfrutando de la jubilación, demasiado feliz de creer que mi hijo realmente quería pasar tiempo conmigo después de todos estos años de ser un padre ausente, enterrado en casos en los tribunales mientras él crecía. Pero ya no se me escapaba. El sueño no llegaba. En cambio, los recuerdos surgieron como fotos de evidencia en un archivo del caso. Diciembre. Había estado organizando mis documentos importantes, la escritura de la casa, estados de cuenta de inversiones, pólizas de seguro. Los había dejado en mi escritorio mientras iba a abrir la puerta. Cuando regresé, Lorena estaba de pie sobre el escritorio, con una taza de café en la mano. Oh, soy tan torpe. La taza estaba volcada, el líquido oscuro extendiéndose por mis papeles. Déjame limpiar esto. Había reunido los documentos antes de que pudiera detenerla. Haré copias, no te preocupes. Las copias que me dio más tarde parecían estar bien. Pero ahora me preguntaba qué más podría haber hecho con esos originales. Noviembre. Alejandro había aparecido con un notario. Papá, este es Martín, un amigo mío. Mencioné que necesitabas actualizar tu testamento. Yo no había mencionado nada por el estilo. Ya que está aquí, de todos modos, había rechazado cortésmente y llamado a mi propio notario al día siguiente. Alejandro había estado irritable durante una semana después. Octubre. Fue entonces cuando empezaron los tés medicinales. Lorena había hecho una gran producción de ello. Estas son mezclas de hierbas especiales para personas mayores. Ayudarán con la energía, la claridad mental, todo eso. Me los servía cada mañana con tanta preocupación teatral. Después de beberlos, me sentía nublado, desconectado. Mis manos temblaban ligeramente. Una vez olvidé dónde había estacionado mi coche en el supermercado. Deambulé por el estacionamiento durante 20 minutos antes de encontrarlo. Le había mencionado los síntomas a Lorena. Oh, Roberto, eso es solo la edad. Tal vez deberíamos buscar algunas opciones de cuidado. Había dejado folletos de residencias para ancianos en la encimera de la cocina. Los tiré a la basura, pero luego noté algo. Las mañanas en que tiraba el té por el fregadero mientras Lorena no miraba, alegando que estaba lleno o que se me hacía tarde, me sentía bien esos días. Lúcido, alerta, como yo mismo. Así que empecé a desarrollar una alergia al té. Los folletos desaparecieron después de eso.
Ahora, acostado en la oscuridad, sentí frío. ¿Me habían estado drogando? Tratando de hacerme parecer incompetente. Enero. El recuerdo me golpeó fuerte. Había sacado la basura y encontré una carpeta manila en el contenedor. Curioso. Reciclábamos papel. La saqué. Dentro había folletos para asilos en la capital, no los bonitos. Las instalaciones económicas con habitaciones pequeñas y personal con exceso de trabajo. Alguien había hecho notas en los márgenes. Opción más barata. Y peor aún, aceptan pacientes sin consentimiento familiar. Había confrontado a Lorena al respecto. Oh, ¿esos? Alguien los dejó por error. Simplemente los tiré. Su sonrisa había sido tan suave, tan practicada. Y luego estaba Mateo. Mi nieto de 9 años había dicho algo la semana pasada, que yo había descartado como confusión infantil. Habíamos estado construyendo un set de bloques juntos, una de las pocas veces que Lorena nos había dejado solos. Abuelo, vas a vivir en otro lugar pronto. ¿Qué? No, hijo. ¿Por qué pensarías eso? Mamá dijo que podrías ir a un lugar donde la gente te cuide. Dijo que sería mejor para todos. Me había reído, despeinándole el cabello. Tu mamá se preocupa demasiado. No voy a ninguna parte. Pero la cara de Mateo había estado seria. Ella dijo que te estás volviendo olvidadizo, que podrías no estar seguro aquí. Mi nieto. Mi propio nieto había sido preparado para mi eliminación. ¿Cuánto tiempo llevaban sentando estas bases? Me levanté de la cama a las 2 de la madrugada, moviéndome silenciosamente por la casa oscura hasta mi estudio. En la parte trasera de mi archivador, detrás de carpetas de casos antiguos, guardaba mis contactos personales. Saqué la agenda de cuero que había mantenido desde la Facultad de Derecho. Algunas de las entradas tenían 30 años. Elena Vargas, abogada de derecho familiar, afilada como un cuchillo, había trabajado en varios casos conmigo. Oficina en la ciudad. Javier Méndez, investigador privado, ex colega de mis días de fiscal, jubilado ahora, pero todavía trabajando en casos privados. Sabría cómo indagar en las finanzas discretamente. El comisario Ricardo Silva. Habíamos trabajado juntos durante 20 años. Conocía las leyes de abuso de ancianos mejor que nadie. Fotografié cada página con mi teléfono. Luego devolví cuidadosamente el libro a su escondite. Mañana empezaría a reunir pruebas. Había sido fiscal el tiempo suficiente para saber que las sospechas no eran suficientes. Necesitaba pruebas, documentación, un caso que se sostuviera bajo escrutinio. Pero había una cosa más que me molestaba. Alejandro había mencionado nuestro viaje familiar de esquí la próxima semana, al Gran Resort de Nieve. Unas vacaciones de una semana en las que él había insistido. Tiempo de calidad en familia antes de que termine la temporada, había dicho. En ese momento, me había complacido. Ahora, sin embargo, me preguntaba sobre el momento, sobre cuán insistente había sido, sobre la forma en que Lorena había sonreído cuando se mencionó el viaje, esa sonrisa fría que nunca llegaba a sus ojos. Volví a la cama mientras la primera luz del amanecer se colaba por la ventana. En 7 días, estaríamos en esa montaña, y si mis instintos eran correctos, y 30 años como fiscal me habían enseñado a confiar en mis instintos, algo iba a suceder en ese viaje, algo con lo que contaban. Pero yo había pasado 3 décadas construyendo casos contra personas que pensaban que eran más inteligentes que la ley. Mi hijo y su esposa estaban a punto de aprender que no había olvidado cómo pelear. Solo necesitaba ser más inteligente, más rápido y más cuidadoso que ellos. El juego había comenzado. Simplemente no sabían que yo estaba jugando todavía. El 3 de febrero, me desperté temprano y conduje hasta el pueblo, diciéndole a Lorena que necesitaba suministros para el viaje. Primera parada, una tienda de tecnología. Compré una aplicación de grabación de voz, perfectamente legal en este estado con el consentimiento de una parte. El empleado me mostró cómo configurarla para grabar automáticamente con ciertas palabras clave.
Mi abuelo usa esto para reuniones, dijo. No lo corregí. De vuelta en casa, esperé hasta que todos estuvieran ocupados. Activé la grabadora y dejé mi teléfono en la encimera de la cocina. Luego hice ruido en el pasillo. En minutos, la voz de Lorena llegó desde la sala de estar. Debía haber llegado a casa temprano. ¿Alguien en el altavoz? No. Lo del abogado asustó a Alejandro, estaba diciendo. Necesitamos movernos más rápido. El viaje de esquí, sí, exactamente. Una vez que estemos en esa montaña, los accidentes ocurren. No, él no sospechará. El viejo tonto todavía piensa que su hijo lo ama. El hielo llenó mis venas, pero mantuve mi respiración constante. Recuperé mi teléfono y detuve la grabación. El 4 de febrero trajo más pruebas. Accidentalmente dejé la puerta de mi estudio entreabierta. Efectivamente, en una hora, Alejandro y Lorena estaban en el pasillo. Voces bajas, pero audibles. ¿Encontraste su testamento actualizado?, preguntó Alejandro. No, pero no importa. Una vez que firme los papeles de traspaso. No firmará. No ahora. Se está poniendo difícil. Entonces nos apegamos al plan B. La voz de Lorena era hielo. Las montañas son peligrosas, especialmente para un hombre de 67 años que no ha esquiado en años. ¿Y si no funciona? Funcionará. Y si alguien hace preguntas, estábamos devastados. Intentamos disuadirlo de esa pista difícil, pero ya sabes lo terco que era. Hizo una pausa. Asegúrate de dejar tu teléfono en el hotel, sin rastreo GPS. Mis manos se cerraron en puños. Mi propio hijo planeando mi muerte tan casualmente como pedir comida para llevar. El 5 de febrero, conduje al centro para ir a la oficina de Elena Vargas. Habíamos trabajado juntos en un caso de divorcio particularmente desagradable hace 15 años. Roberto Castillo se puso de pie y me estrechó la mano firmemente. Escuché que te habías retirado. ¿Qué te trae por aquí? Le puse las grabaciones. Su expresión se endureció con cada palabra. Cuando terminé, se recostó. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Meses, tal vez más. Le mostré los documentos que Alejandro quería que firmara. ¿Puedes decirme qué hacen estos realmente? Ella los leyó apretando la mandíbula. Roberto, si hubieras firmado estos, habrías transferido la propiedad completa de tu casa a Alejandro. La propiedad vale, ¿qué? $2.800.000. Aproximadamente. Y este le da poder notarial sobre todas tus cuentas financieras, tus ahorros, inversiones, todo. ¿Cuánto? Alrededor de $340.000 en activos líquidos. Ella dejó los papeles. Le habrías dado todo, y con el poder notarial, podría haberte ingresado en un centro de cuidado contra tu voluntad, alegando que eras incompetente. Casi no habrías tenido recurso. Me miró seriamente. Esto es abuso financiero de ancianos. Y basado en esas grabaciones, están planeando algo peor. Lo sé, mi voz era firme. Necesito tu ayuda. ¿La tienes? Sacó un bloc de notas. Primero, documentamos todo. Segundo, investigamos las finanzas de Alejandro. Hay una razón para esta desesperación repentina. Tengo a alguien en mente. Javier Méndez. ¿Lo recuerdas? ¿El investigador? Perfecto. Tercero, tenemos que pensar en este viaje de esquí. Voy a ir. Su cabeza se levantó de golpe. Necesito saber qué están planeando, y si intentan algo estaré listo. Roberto, eso es peligroso. Pasé 30 años procesando criminales. Sé cómo cuidarme. Me incliné hacia adelante. Necesito esto. No solo para protegerme, sino para probar lo que están haciendo. De lo contrario, es mi palabra contra la de ellos. Ella me estudió por un largo momento. No solo te estás protegiendo, estás construyendo un caso. Exactamente. Está bien. Pero hacemos esto con cuidado. Y involucramos a las fuerzas del orden antes de que suceda algo. Pasamos la siguiente hora planeando. Para cuando me fui, tenía una estrategia clara y una aliada que entendía. El 6 de febrero.
Me encontré con Javier Méndez en una cafetería en el pueblo vecino. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Más gris en su barba, líneas alrededor de sus ojos. Pero todavía tenía esa mirada aguda. «Roberto», me agarró la mano. «Ha pasado demasiado tiempo. Desearía llamar bajo mejores circunstancias». Le expuse todo, las grabaciones, los documentos, los planes para el viaje de esquí. Su expresión se oscureció. «Tu propio hijo. ¿Qué necesitas de mí?» «Sus finanzas. Necesito saber por qué está tan desesperado. Hay una razón para este momento». «Dame 48 horas». Sacó una tableta y tomó notas. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, actividad en línea. Lo encontraré. «Javier, esto debe mantenerse en silencio». «Roberto, he estado haciendo esto durante 30 años. Sé cómo ser invisible». Me miró seriamente. «Pero necesitas tener cuidado. Si están planeando lo que crees». «Sé que estoy tomando precauciones». Nos dimos la mano. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí el peso de lo que venía. En 24 horas, saldríamos hacia el resort de nieve. Pero esta vez, estaría listo. El 7 de febrero. Día de la mudanza. Alejandro cargó el auto con un entusiasmo que no había visto en meses. Lorena supervisaba. Los niños se sentaron en silencio en la parte de atrás. El viaje duró 2 horas. Alejandro habló todo el tiempo sobre senderos, condiciones, tiempo de calidad en familia. Cada palabra se sentía como una cuchilla. Lorena seguía mirándome por el espejo retrovisor, comprobando, calculando. Interpreté mi papel. Padre anciano, agradecido, emocionado. Por dentro, estaba contando hacia atrás. Nos registramos en el hotel. Nuestras habitaciones estaban en el 3er piso. «Mañana empezaremos con pistas fáciles», dijo Alejandro. «Para que calientes, papá, ha pasado un tiempo». 15 años. Exactamente. Lo tomaremos con calma, pero vi cómo sus ojos se demoraban en el mapa de senderos, en el Pico del Águila, el terreno más difícil de la montaña. El 8 y 9 de febrero pasaron en observación. Alejandro fue paciente. Nos quedamos en pistas verdes y azules. Interpretó al hijo devoto. Lorena tomaba fotos. Las vacaciones familiares perfectas. Pero noté cosas. Cómo Alejandro estudiaba los pronósticos del tiempo. Cómo Lorena comentaba sobre las multitudes. Qué lindo sería alejarse. Cómo ambos me miraban, evaluando. El 10 de febrero, todo se aclaró. Estaba en el telesilla cuando escuché una voz familiar adelante. «Roberto. Roberto Castillo. Tomás, un viejo conocido. Instructor de esquí en el resort por 15 años. Tomás, qué bueno verte. ¿Qué te trae por aquí? No te he visto en años». «Vacaciones familiares», mi hijo insistió. Montamos en silencio. Luego Tomás dijo: «En realidad es curioso que menciones a tu hijo. Lo vi anoche en el bar del hotel. Él y su esposa tenían una conversación bastante interesante». Mi pulso se aceleró. «¿Ah, sí?» «Sí, algo sobre vender una casa en la ciudad después de que el viejo resuelva algo. Probablemente no debería haber estado escuchando, pero hablaban bastante alto». Se encogió de hombros. «¿Divorcio, tal vez? ¿Captaste algo más?» «Bueno, tu hijo pasó por la estación de instructores esta semana. Preguntó sobre las condiciones de los senderos. ¿Qué rutas eran más peligrosas?» Tomás se rió. Supuse que estaba planeando esquiar en avanzado. Quería saber qué evitar. Mi sangre se heló. «¿Qué senderos?» «El Pico del Águila mayormente, riesgos de avalancha, visibilidad durante las tormentas, tiempos de respuesta de emergencia». Tomás me miró. «¿Planeas esquiar allí? Porque honestamente, Roberto, a nuestra edad, quédate en las pistas preparadas». Sabio consejo. Nos separamos en la cima. Esquié mecánicamente, con la mente acelerada. Esa noche mi teléfono vibró. Mensaje de Javier. «Llámame, privado». Salí al balcón. «Dime», dije. «Tu hijo se está ahogando. Debe $85,000. Juegos de azar en línea.
sitios de póker, préstamos privados de gente desagradable, documentación de amenazas. La fecha límite es el 15 de marzo. 3 semanas a partir de ahora. ¿Cómo se puso tan mal? Espiral clásica de adicción, persiguiendo pérdidas, pidiendo prestado más. Hizo una pausa. Roberto, algunos de estos cobradores no aceptan "necesito más tiempo" como respuesta. Agarré la barandilla. Así que necesita dinero. Rápido. Más que eso, mucho dinero. Tu casa cubriría con creces sus deudas con mucho de sobra. ¿Y si no estoy cerca para impugnar? Exactamente. Elena llamó. Ella piensa que deberías cancelar este viaje. Regresa, maneja esto legalmente. Miré a través del vidrio. Alejandro estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Su pierna rebotaba con energía nerviosa. No puedo. Si huyo ahora, encontrarán otra oportunidad. Necesito terminar esto aquí, con testigos, con evidencia que no se pueda disputar. Roberto, el pronóstico de mañana anuncia nieve. Nieve fuerte. A partir del mediodía. He verificado 3 veces. Ahí es cuando hará su movimiento. Entonces vamos a involucrar a las fuerzas del orden. Ya está planeado. Llamaré al comisario Silva esta noche. Pero Javier, documenta todo. Las deudas, los acreedores, la línea de tiempo. Lo quiero listo para cuando esto termine. Después de colgar, me quedé en ese balcón durante mucho tiempo. Abajo, las familias caminaban por el resort, riendo, viviendo vidas normales. Mi hijo estaba adentro, planeando matarme. Llamé a Ricardo Silva. Habíamos trabajado juntos 20 años cuando yo era fiscal. Roberto, ha pasado un tiempo. Ricardo, necesito tu ayuda. Escucha con atención. Le conté todo. Las grabaciones, la evidencia, la información de Tomás sobre el Pico del Águila, los hallazgos financieros de Javier. Largo silencio. Luego, ¿estás absolutamente seguro? Tengo grabaciones, testimonio de testigos, registros financieros. Y mañana, si estoy en lo cierto, va a intentar matarme en el Pico del Águila durante la tormenta de nieve. Dios mío, Roberto. ¿Puedes ayudar? Estoy a 3 horas de distancia, pero conozco gente en la oficina del sheriff del condado local. Dame esta noche. Tendré a alguien posicionado por la mañana. Lo suficientemente cerca para responder, pero no tanto como para asustar a tu hijo. Hizo una pausa. Esto te va a romper el corazón. Ya lo ha hecho, dije en voz baja. Pero prefiero tener el corazón roto que estar muerto. Mañana, entonces. Y Roberto, ten cuidado. Los hijos que matan por dinero son impredecibles. Esa noche, yacía despierto escuchando los sonidos del resort. En algún lugar de la habitación de al lado, Alejandro probablemente también estaba despierto, haciendo sus planes finales. Mañana, uno de nosotros ganaría. Tenía la intención de asegurarme de que fuera yo. El 12 de febrero. La mañana llegó con cielos grises y olor a nieve en el aire. El pronóstico se había actualizado durante la noche. Se esperaba una fuerte nevada a primera hora de la tarde. Condiciones perfectas para un accidente. Alejandro apareció en el desayuno con entusiasmo forzado. ¿Papá? ¿Una última carrera antes de que llegue la tormenta? El Pico del Águila abre a las 10. Podríamos atrapar las primeras huellas. ¿El Pico del Águila? Dejé mi café. Eso es terreno experto, Alejandro. No he esquiado nada así en 15 años. Estarás bien. Estaré justo ahí contigo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Además, ¿no sería genial decir que lo conquistaste? Una última aventura antes de irnos a casa mañana. Lorena levantó la vista de su teléfono. Ustedes diviértanse. Me quedaré con los niños. Su voz era demasiado brillante, demasiado casual. La actuación de una esposa cariñosa. Miré a Valentina y Mateo. Estaban callados, picoteando su desayuno. Valentina captó mi mirada y rápidamente miró hacia otro lado. «Seguro», dije. Una última carrera. A las 9:45 nos equipamos en el vestíbulo. Alejandro revisó sus bolsillos,
Luego los palmeó teatralmente. ¡Caray! Olvidé mi teléfono en la habitación. Bueno, no lo necesitaré en la montaña de todos modos, sonrió. Solo nosotros y la nieve en polvo. Sin rastreo GPS, tal como Lorena había dicho en esa conversación de pasillo. La baliza de emergencia estaba en el bolsillo de mi chaqueta, ya activada en modo silencioso. El dispositivo de grabación estaba funcionando. Todo estaba en su lugar. Tomamos el telesilla hacia arriba. La pierna de Alejandro rebotó todo el viaje. Seguía revisando el cielo, mirando las nubes rodar más rápido de lo previsto. La tormenta llega temprano, dijo. Eso parece. En la cima, el viento había aumentado. La nieve ya comenzaba a caer. Copos ligeros que pronto se convertirían en una ventisca blanca. La visibilidad era de tal vez 100 metros y cayendo rápido. Esquiamos hasta el borde del Pico del Águila. Debajo de nosotros, la pendiente caía bruscamente. Una extensión prístina de nieve virgen desapareciendo en la tormenta creciente. Nadie más estaba aquí arriba. Demasiado peligroso. Demasiado aislado. Exactamente lo que Alejandro había planeado. ¿Estás listo?, preguntó. ¿Después de ti? No, tú ve primero. Yo te sigo. Me aseguraré de que estés bien. Él sonrió. Esa misma sonrisa que me había dado en la cena hace 2 semanas cuando me pidió que firmara mi vida. Nos quedamos allí un momento. La nieve caía más fuerte. El viento aullaba a nuestro alrededor. Entonces la cara de Alejandro cambió. La máscara se deslizó. Su expresión se volvió fría, dura, resuelta. «Sabes, papá», dijo en voz baja, «descubrí que fuiste a un abogado. Eso fue muy descuidado de tu parte». Mi corazón martilleaba, pero mantuve mi voz firme. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Lo que debería haber hecho hace meses. Dio un paso hacia mí. «Has tenido una buena vida. 67 años. Eso es más de lo que mucha gente consigue. Tus deudas», dije. «Los $85,000. Esto no resolverá nada». Sus ojos se abrieron. «¿Cómo lo...?» Luego su rostro se torció de rabia. «Por supuesto, me has estado espiando, mi propio padre. Me estaba protegiendo». «¿Protegiéndote? ¿De qué? ¿De tu propio hijo?» Se rió amarga y agudamente. «¿Pasaste toda mi infancia protegiendo a todos excepto a mí? Demasiado ocupado salvando al mundo para notar que tu propio hijo te necesitaba». «Alejandro, cállate». Estaba respirando fuerte ahora, desesperado. «Ya no puedes hablar más. No puedes juzgarme. Esa casa, ese dinero, debería haber sido mío hace años, pero seguiste aferrándote. Seguiste controlando todo. La nieve era espesa ahora. Visibilidad reducida a 50 metros. Cualquiera que mirara desde abajo no vería nada más que blanco. «Lo siento», dije en voz baja. «Siento no haber estado allí lo suficiente, pero... ¿esto? Demasiado tarde para disculpas». Se movió rápido. Sus manos golpearon mi pecho con fuerza. Sentí que caía hacia atrás. El mundo inclinándose. La pendiente se precipitó y me estaba deslizando, cayendo por la ladera de la montaña en un caos de nieve y cielo. Su voz me siguió hacia abajo, casi perdida en el viento. «La tormenta se está poniendo mala. Espero que te pierdas ahí fuera, viejo. Llámalo un accidente». Pero 30 años de esquí en mi juventud no se habían olvidado. Mi cuerpo recordaba. Me retorcí, usé mis bordes, agarré la nieve. 40 metros más abajo atrapé un árbol, detuve mi deslizamiento. Mi grabadora había capturado todo. Cada palabra. Saqué la baliza y presioné el botón de emergencia. No el silencioso. La alarma completa. En algún lugar arriba, Alejandro estaría esquiando hacia abajo ahora, dirigiéndose de regreso al resort para interpretar al hijo devastado. Para decirle a todos cómo su padre había insistido en ese sendero peligroso, cómo había tratado de disuadirlo. Qué trágico era todo. Pero la patrulla de montaña había estado en espera desde el amanecer. En 10 minutos, escuché los motores de las motos de nieve. «¿Señor Castillo?»
Un miembro de la patrulla en naranja brillante apareció a través de la nieve. ¿Está herido? No, pero necesito llegar al resort de inmediato, y necesito entrar por la entrada de servicio. Parecía confundido, pero asintió. El comisario Silva nos informó. Movámonos. Tenían un trineo listo. Mientras me ataban, miré hacia la montaña. En algún lugar allá arriba, Alejandro pensaba que había ganado. Estaba a punto de aprender cuán equivocado estaba. Me trajeron por la parte trasera del resort, a través de pasillos de servicio que los huéspedes nunca veían. Me cambié a ropa seca que habían preparado, caliente, limpia, como si nunca hubiera estado en esa montaña. El comisario Ricardo Silva estaba esperando en una sala de reuniones del personal. ¿Tienes todo? Le entregué mi teléfono, audio de todo el incidente, cada palabra. Él escuchó, su expresión oscureciéndose. Cuando terminó, me miró. Ese es tu hijo. Ese es mi hijo. Roberto, lo siento. No lo sientas. Solo ayúdame a terminar esto. A las 3:30 de la tarde todo estaba en su lugar. El gerente del hotel había despejado el área del vestíbulo cerca de la chimenea. Elena llegó con la tableta. Imágenes de seguridad de las cámaras del telesilla, cristalinas, a pesar de la nieve. Podías ver la cara de Alejandro, ver el empujón, ver todo. Silva posicionó a sus agentes. El jefe de seguridad del resort estaba listo con la documentación. Esperamos. A las 4:32 de la mañana, las puertas del vestíbulo se abrieron. Alejandro entró, cubierto de nieve y mojado, su rostro una máscara cuidadosa de preocupación. Probablemente había pasado las últimas 2 horas estableciendo su coartada, tal vez hablando con la patrulla sobre buscar a su padre. Haciendo un espectáculo de preocupación, comenzó hacia la recepción, luego se congeló. Yo estaba sentado junto a la chimenea en un sillón de cuero, una taza de chocolate caliente en mis manos, completamente seco, completamente tranquilo. La expresión en su rostro. La recordaré para siempre. Shock, confusión. Luego, lentamente, un horror naciente al registrar quién más estaba en la habitación. El comisario Silva en uniforme completo. 2 agentes. Elena con su maletín. El jefe de seguridad del resort con su tableta. Y yo, mirándolo con la misma calma que había usado en 1000 salas de tribunal. «Hola, Alejandro», dije en voz baja. «¿Cómo estuvo tu esquí?» Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. «Papá, yo...» «¿Cómo...?» Sus ojos se movieron alrededor de la habitación, buscando escape, explicación, cualquier cosa. «Siéntate», dijo Silva. No entienden». La voz de Alejandro se elevó. «Fue una broma, una mala broma. Estábamos jugando y yo...» «Deja de hablar», dijo Elena secamente. «Cualquier cosa que digas puede y será usada en tu contra. ¿Papá?» Alejandro me miró, desesperado ahora. Diles que fue solo estábamos. Tomé un sorbo de chocolate caliente. Dejé que el silencio se extendiera. «Por favor». Cayó de rodillas justo allí en el suelo del vestíbulo, con las manos juntas. Varios huéspedes se detuvieron a mirar. «Por favor, lo siento, no estaba pensando. Las deudas, la presión, entré en pánico». «Levántate, Alejandro». «No, papá, escúchame, cometí un error. Solo dame la oportunidad de...» «La policía tiene preguntas para ti. Sugiero que las respondas». Silva lo levantó. «Señor Castillo, tenemos que hablar en la comisaría. Esto es una locura». Alejandro intentó alejarse. «Es mi padre, esto es entre nosotros». «¿En realidad?», dijo el jefe de seguridad, dando un paso adelante con su tableta. «Tenemos imágenes de cámara del telesilla que cuentan una historia diferente». Giró la pantalla. Incluso desde donde estaba sentado, podía verlo. El empujón, la caída, Alejandro de pie allí mirando. Alejandro lo miró fijamente, el rostro drenándose de color. No, eso no es. No pueden». «Alejandro Castillo», dijo Silva formalmente. «Estás detenido bajo sospecha de intento de asesinato y abuso de ancianos.
Tienes derecho a permanecer en silencio. ¿Intento de asesinato? La voz de Alejandro se quebró. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes hacerme esto? Dejé mi taza y me puse de pie. Caminé hasta estar justo frente a él. ¿Cómo puedo hacer esto? Dije en voz baja. Intentaste matarme, Alejandro. Me empujaste de una montaña y me dejaste morir en una tormenta de nieve. La pregunta no es cómo puedo hacer esto. La pregunta es cómo pudiste tú. Estaba desesperado. Las deudas, los cobradores amenazándome. ¿Así que decidiste que asesinar a tu padre era la solución? Pasos en las escaleras. Lorena apareció, probablemente atraída por el ruido. Vio la escena. Alejandro con agentes a cada lado. Yo de pie allí, el comisario, los abogados. Su rostro se puso blanco. Señora Castillo, dijo Silva, necesitaremos hablar con usted también. No entiendo, dijo ella, pero su voz temblaba. Entendía perfectamente. Los agentes de Silva esposaron a Alejandro. El metal se cerró con una finalidad terrible. ¿Papá? Dijo Alejandro más bajo ahora. Papá, por favor, soy tu hijo. Tu único hijo. Lo miré por un largo momento. Este hombre que había criado, este extraño usando la cara de mi hijo. Levántate, Alejandro, dije. La policía tiene preguntas. Lo llevaron hacia la puerta. Miró hacia atrás una vez, con ojos suplicantes. Me di la vuelta y caminé hacia la ventana. Afuera, la tormenta se estaba despejando. La montaña era visible de nuevo, blanca, prístina y hermosa. Detrás de mí, escuché la voz de Lorena, aguda por el pánico. Quiero un abogado. No voy a decir nada sin un abogado. Ese es su derecho, dijo Elena fríamente. Presioné mi mano contra el vidrio frío. Estaba hecho. La trampa se había cerrado. Justicia, no venganza, sino justicia, estaba en movimiento. Y a pesar de todo, a pesar del dolor en mi pecho y el peso en mi estómago, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. Finalmente había terminado. El 13 de febrero. La cárcel del condado era gris y fría, construida de hormigón y eficiencia institucional. Me senté frente a Elena en el área de visitas, revisando documentos. La audiencia de fianza está programada para mañana, dijo ella. Pedirán $150,000. ¿Lorena la pagará? Elena sonrió sombríamente. Lo está intentando. Llamó a 3 bancos esta mañana. El problema es que todas sus cuentas están congeladas pendiente de investigación. El informe de Javier mostró actividad sospechosa. Grandes transferencias, retiros de efectivo. Asentí. Alejandro iba a sentarse en esa celda y pensar en lo que había hecho. Esa tarde, Javier entregó su informe completo. Nos reunimos en la oficina de Elena, extendiendo documentos sobre su mesa de conferencias. «Tu tarjeta de crédito», dijo Javier, deslizando un estado de cuenta hacia mí. «La que le diste a Alejandro hace 4 meses para emergencias». Escaneé los cargos. Sitios de póker en línea, adelantos de efectivo, intercambios de criptomonedas, $45,000. Me dijo que su auto necesitaba reparaciones. Dije en voz baja. «Hay más». Javier sacó otra carpeta. «Estas son solicitudes de préstamo. Alejandro intentó sacar un préstamo con garantía hipotecaria usando tu casa como aval. Mira las firmas, las examiné. Mi firma, pero incorrecta. El bucle en la G era demasiado apretado. La R inclinada hacia el lado equivocado. Falsificación», dijo Elena. «Eso es un delito grave». ¿El banco lo marcó?, pregunté. Eventualmente, pero intentó con 3 bancos diferentes. Esto fue sistemático, Roberto. Esto no fue desesperación. Esto fue un plan. El 16 de febrero. Elena presentó el aviso de desalojo contra Lorena. Había regresado a la casa, a mi casa que de repente se sentía extraña. Todo se veía igual, pero ahora lo veía diferente. Ese sofá donde Lorena se había sentado, conspirando. Esa cocina donde habían susurrado sobre mi muerte. El tribunal se movió rápido.
Audiencias de emergencia programadas para el 18 de febrero. El abogado de Lorena intentó argumentar dificultades. La señora Castillo no tiene a dónde ir, su señoría. Su esposo está encarcelado, tiene 2 hijos. La señora Castillo está bajo investigación como cómplice, respondió Elena. La propiedad pertenece al señor Castillo. Tiene 14 días para desalojar. El juez falló a nuestro favor. Cuando llegué a casa, Lorena estaba en la sala de estar, rodeada de cajas. Levantó la vista cuando entré, resentida. Su voz era veneno. ¿Echando a tus propios nietos a la calle? Los niños se quedan, dije con calma. Tú te vas. No puedes. Absolutamente puedo. Su trabajadora social está de acuerdo en que están mejor en un ambiente estable. Conmigo. Eres un manipulador. Se detuvo respirando fuerte. Alejandro tenía razón sobre ti. Eres una máquina fría y calculadora. Nunca te importó la familia. Te importaba el control. Dejé mi maletín. Me importaba la familia. Por eso me mudé aquí. Por eso te dejé vivir en mi casa, gastar mi dinero, tratarme como una inconveniencia. Te di todo, Lorena, y lo convertiste en un arma. Necesitábamos... ¿Necesitaban? No, querían. Hay una diferencia. El 17 de febrero. La trabajadora social, la señora Chen, llegó a las 9 de la mañana. Valentina y Mateo estaban sentados en el sofá, pequeños y asustados. «Niños», dije suavemente. La señora Chen y yo necesitamos hablar sobre dónde se quedarán mientras sus padres resuelven las cosas. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. ¿Estamos en problemas? Nadie está en problemas. Valentina me miró con los ojos de Alejandro. Misma forma, mismo color, pero llenos de una claridad que él nunca había tenido. Mamá dijo que no nos quieres, que solo te importa tu dinero. Las palabras golpearon como un golpe físico. Valentina. Me arrodillé frente a ella. Tu abuela, mi esposa, falleció antes de que ustedes nacieran. Ella los habría amado tanto a ambos, y yo los amo. Siempre lo he hecho. Siento si alguna vez sintieron lo contrario. Entonces, ¿por qué nunca jugaste con nosotros? Su voz se quebró. ¿Por qué siempre estabas en tu estudio? Pensé en todas esas noches. Lorena sugiriendo que descansara mientras ella se encargaba de los niños. Alejandro diciéndome que los niños estaban demasiado ocupados para visitas. El aislamiento lento y cuidadoso. ¿Por qué me dijeron que ustedes no querían pasar tiempo conmigo? Dije en voz baja. Pero eso se acaba ahora. Si me dejan, me gustaría conocerlos a ambos. Conocerlos realmente. Mateo me echó los brazos al cuello. Valentina lo siguió un momento después. La señora Chen sonrió. Creo que la custodia temporal con el abuelo es apropiada. El 20 de febrero. Audiencia de fianza. La sala del tribunal estaba llena. Reporteros, lugareños curiosos, gente que había oído hablar del hijo del fiscal tratando de matarlo. Alejandro fue traído vistiendo de naranja. Había perdido peso. Su rostro estaba demacrado, con barba de varios días. Cuando me vio, algo parpadeó en sus ojos. ¿Esperanza? ¿Miedo? Su abogado se puso de pie. Su señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales. Tiene lazos con la comunidad. Solicitamos que la fianza se fije en una cantidad razonable. La fiscal, una mujer aguda llamada Patricia Morales, se levantó. Su señoría, el acusado intentó asesinar a su padre empujándolo desde una montaña durante una tormenta de nieve. Tenemos grabación de audio, imágenes de video de las cámaras del resort y testimonio del rescate de montaña. Esto fue un intento de asesinato premeditado. El acusado es un riesgo de fuga y un peligro. La evidencia es circunstancial. Lo tenemos en cinta, dijo Morales rotundamente, confesando, empujando, esperando que su padre se perdiera y muriera. No hay nada circunstancial al respecto. El juez revisó la evidencia. Cuando se reprodujo el audio, la voz de Alejandro resonando por la sala del tribunal, fría y viciosa, miré al estrado del jurado. Cada rostro mostraba la misma expresión.
Asco. Se deniega la fianza, dijo el juez. Próxima audiencia, 15 de marzo. El abogado de Alejandro protestó, pero Alejandro simplemente se sentó allí, mirándome fijamente. Le devolví la mirada. El 21 de febrero, Javier me llamó a las 8 de la mañana. «Necesitas sentarte para esto», dijo. Ya estaba sentado viendo a Mateo comer cereal. «¿Qué encontraste?» Las solicitudes de préstamo no eran el final del juego de Alejandro. Eran el paso 2. Explicó todo. Alejandro y Lorena habían planeado asegurar un préstamo de $500,000 contra mi casa. El dinero sería transferido a una cuenta offshore en las Islas Caimán, ya configurada, esperando. Después de tener el dinero, escenificarían tu accidente, harían que pareciera que te habías confundido, deambulado, caído. Con el préstamo asegurado y tú muerto, heredarían todo libre y claro. Me sentí frío. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Al menos 6 meses, probablemente más. Esa tarde, Javier me trajo más pruebas. Mensajes de texto recuperados del teléfono de Lorena. Había estado hablando con alguien llamado Marcos Ríos, haciéndose llamar consultor financiero. Lorena. ¿Qué tan pronto podemos movernos con el viejo? Marcos. Una vez que se apruebe el préstamo, haz que parezca natural. Caída, ataque al corazón, lo que sea. Lorena. Alejandro quiere hacerlo él mismo. Marcos. Las emociones cometen errores. Sé inteligente. Lorena. Se está volviendo sospechoso. Lo encontré hablando con un abogado. Marcos. Entonces muévete más rápido. Marcos Ríos es un estafador, dijo Javier. 3 antecedentes por fraude. Él los ha estado entrenando. El 26 de febrero, los resultados del laboratorio regresaron. Había guardado uno de esos paquetes de té de hierbas de octubre. Javier lo había enviado a un laboratorio privado para su análisis. Benzodiazepinas. Dosis baja, pero suficiente para causar somnolencia, confusión, problemas de memoria. Mezclado con ingredientes herbales para enmascarar el sabor. ¿De dónde sacó esto?, pregunté. Javier me mostró la evidencia. Transacciones de criptomonedas, compras en la web oscura. Lorena había estado comprando sedantes en línea, mezclándolos en mi té durante semanas. El plan, dijo, era hacerte parecer incompetente. Entonces Alejandro solicitaría la tutela. Una vez que controlara tus asuntos, el accidente sucedería. Pensé en esas mañanas, la niebla en mi cabeza. El día que había olvidado dónde estacioné. Me habían estado drogando, erosionando lentamente mi mente, preparando a todos para creer que la estaba perdiendo. Iban a ponerme en un asilo, dije en voz baja. Hacer que todos pensaran que ya no podía manejarme solo. Luego vaciar mis cuentas y matarme. Sí. El 28 de febrero. La oficina del fiscal de distrito convocó una conferencia de prensa. Patricia Morales estaba en el podio, profesional y feroz. Hoy anunciamos cargos adicionales contra Alejandro Castillo y Lorena Castillo. Alejandro Castillo enfrenta cargos de intento de asesinato en primer grado, abuso financiero de ancianos, falsificación y fraude. Lorena Castillo es acusada como cómplice de intento de asesinato, conspiración para cometer fraude y administración de una sustancia controlada sin consentimiento. Las cámaras destellaron, los reporteros gritaron preguntas. ¿Cuál es la sentencia esperada? Este estado toma en serio el abuso de ancianos. Combinados, estos cargos conllevan un máximo de 20 años de prisión. Esa noche, me senté con Valentina y Mateo en la sala de estar. Estaban callados, procesando todo. La noticia había estado en todos los canales. ¿Papá va a ir a prisión?, preguntó Mateo. No les mentiría. Probablemente sí. ¿Por cuánto tiempo? Mucho tiempo. Valentina me miró. ¿Realmente trató de lastimarte? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas a una niña de 12 años que su padre valoraba el dinero más que la vida, que había estado dispuesto a matar por ello? Tu padre tomó algunas decisiones muy malas,
dije con cuidado. Se endeudó y en lugar de pedir ayuda, trató de resolverlo de la peor manera posible. Mamá lo ayudó, ¿no? La voz de Valentina era pequeña. Sí. La escuchaba en el teléfono a veces, hablando de dinero, de ti. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Debería haberle dicho a alguien. Valentina, no. La acerqué. Eres una niña. Esta no es tu responsabilidad. Nada de esto es tu culpa. Pero sabía que algo andaba mal. Y tenías miedo. Eso es normal. No hiciste nada malo. Mateo se apoyó contra mí. Podemos realmente quedarnos contigo. Tanto tiempo como quieran. ¿Para siempre? Le besé la coronilla. Para siempre. 1 de marzo. Elena llamó con el recuento final. Alejandro había robado $45,000 de mi tarjeta de crédito. Intentó obtener fraudulentamente un préstamo de $500,000. Pasó meses planeando mi asesinato. Me drogó repetidamente. Falsificó mi firma en múltiples documentos legales. La fiscal tiene todo, dijo Elena. Audio, video, registros financieros, resultados de laboratorio, mensajes de texto. Este es el caso de intento de asesinato mejor documentado que he visto. ¿Cuándo es el juicio? El 15 de mayo. Pero Roberto hizo una pausa. El abogado de Alejandro está presionando por un acuerdo de culpabilidad. Cargos reducidos a cambio de declararse culpable. No hay tratos. Es tu hijo. Trató de matarme, Elena. Me drogó. Estaba dispuesto a ponerme en un hogar y vaciar mis cuentas mientras yo me deterioraba. No hay tratos. Quiero un juicio completo. Quiero todo en el registro. Está bien, sonaba triste. Se lo haré saber. Esa noche me paré en mi estudio, mirando fotos viejas, Alejandro de niño, con dientes de leche y sonriendo, la graduación de secundaria de Alejandro, el día de su boda. ¿Dónde lo había perdido? ¿O alguna vez había estado realmente allí? Guardé las fotos. Mañana llevaría a Valentina y Mateo al parque. Volaríamos cometas, tal vez tomaríamos helado, construiríamos la relación que debería haber existido todo el tiempo. La justicia estaba en movimiento. La ley se encargaría de Alejandro y Lorena. Mi trabajo ahora era darles a mis nietos la estabilidad que nunca habían tenido, mostrarles lo que realmente significaba la familia. No desharía el pasado, pero podría salvar su futuro, y el mío. Del 1 al 8 de marzo, audiencias preliminares. Me senté en la sala del tribunal todos los días viendo la maquinaria legal avanzar. El abogado de Alejandro, un hombre de aspecto cansado llamado Martín Breslau, seguía intentando negociar. Señor Castillo, se me acercó durante un receso el 3 de marzo. Mi cliente está dispuesto a declararse culpable de cargos menores. Asalto agravado en lugar de intento de asesinato. Aceptaría 10 años. ¿No? Señor Castillo, por favor, es su hijo. Un juicio será difícil para todos. Lo miré. Su cliente me empujó de una montaña y esperaba que muriera en una tormenta de nieve para poder heredar mi casa. Habrá un juicio. La fiscal confía en la condena. 20 años es mucho tiempo. Entonces no debería haber intentado matarme. Breslau se alejó, sacudiendo la cabeza. El 5 de marzo, Lorena intentó contactarme. Elena interceptó la llamada. «Quiere hablar», dijo Elena. Afirmó que tiene información que podría ayudar al caso. Quiere un trato, casi con certeza. Dile a la fiscal que no me interesa saber de ella. Lo que tenga que decir, puede decirlo bajo juramento. Ese mismo día, se supo que Lorena había solicitado el divorcio. Presentación de emergencia, citando abandono y crueldad mental, tratando de distanciarse de Alejandro, de pintarse a sí misma como otra víctima. Patricia Morales, la fiscal, me llamó esa noche. Su abogado está tratando de hacer que cambie de bando, testificar contra Alejandro a cambio de cargos reducidos. ¿Lo aceptarás? No necesito su testimonio. Tengo audio, video, mensajes de texto, registros financieros. Pero podría acelerar las cosas. No hay tratos, ni para ella,
ni para él. Quiero el juicio completo, quiero todo en el registro. Cada mentira, cada manipulación, cada dólar que robaron. Quiero que esté documentado. Ella guardó silencio por un momento. ¿Está bien? Procederemos según lo planeado. El 9 de marzo, la audiencia de custodia. La señora Chen, la trabajadora social, testificó primero. Los niños han mostrado mejoras marcadas desde que fueron colocados con su abuelo. Son más comunicativos, menos ansiosos. La maestra de Valentina informa que está participando en clase por primera vez en todo el año. El juez me miró. Señor Castillo, usted tiene 67 años. ¿Está preparado para los desafíos de criar a 2 niños pequeños? Su señoría, debería haberlos estado criando todo el tiempo. Fui impedido de hacerlo por la manipulación de sus padres. Tengo los medios, el tiempo y el deseo de darles un hogar estable. Y lo más importante, quieren quedarse conmigo. Me gustaría escuchar a los niños. Valentina habló primero. Estaba nerviosa, con las manos apretadas en su regazo. Quiero quedarme con el abuelo. Él nos escucha, nos pregunta sobre nuestro día, ayuda con la tarea. Su voz se quebró. Nos hace sentir seguros. Mateo solo asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, no nos hagan irnos. El juez otorgó la custodia temporal, pendiente de la determinación final después del juicio penal. Al salir del juzgado, Valentina deslizó su mano en la mía. Gracias, abuelo. ¿Por qué? Por no rendirte con nosotros. Le apreté la mano. Nunca. 10 de marzo. Audiencia de propiedad. El abogado del banco presentó su caso. Se presentaron múltiples solicitudes de préstamo utilizando la propiedad del señor Castillo como garantía. Todas contenían firmas falsificadas. Buscamos confirmación de que estas solicitudes son nulas y que el señor Castillo retiene la plena propiedad. El abogado de Alejandro intentó argumentar que había ambigüedad sobre las intenciones de propiedad. El juez lo interrumpió. Señor Breslau, hay una grabación de audio de su cliente declarando que planeaba matar a su padre para heredar la propiedad. Hay video de él empujando a su padre desde una montaña. No hay ambigüedad aquí, la propiedad permanece con el señor Castillo. Todas las solicitudes fraudulentas son nulas. Próximo caso. 12 de marzo. Elena llamó con la fecha del juicio. 15 de mayo. 2 meses a partir de ahora. ¿Y los cargos? Intento de asesinato en primer grado, abuso financiero de ancianos, falsificación, fraude. Si es condenado por todos los cargos, Alejandro enfrenta de 18 a 20 años. Lorena enfrenta de 12 a 15 como cómplice. Me paré en mi estudio, la misma habitación donde había descubierto por primera vez su complot. 2 meses. Entonces finalmente terminaría. ¿Roberto? La voz de Elena era suave. ¿Cómo te estás manteniendo? Estoy cansado, admití. Pero necesito ver esto hasta el final. Has hecho todo bien. La evidencia es abrumadora. Serán condenados. No se trata de la condena. Se trata de... Hice una pausa buscando palabras. Se trata de ponerse de pie. De mostrarle a Valentina y Mateo que cuando la gente te lastima, incluso la gente que amas, no simplemente lo aceptas. Luchas. Exiges justicia. Tienen suerte de tenerte. Después de que colgó, me senté durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había llevado aquí. Hace 7 meses, me había mudado a las montañas, lleno de esperanza. Ahora mi hijo enfrentaba 20 años de prisión. Pero Valentina y Mateo estaban a salvo. Mi hogar estaba seguro, y había aprendido algo importante. El amor sin límites no es amor, es habilitar. A veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no, trazar una línea, exigir algo mejor, incluso cuando te rompe el corazón. El 15 de marzo. La sala de visitas de la cárcel estaba fría, estéril. Paredes de bloques de hormigón pintadas de color beige institucional, mesa de metal atornillada al suelo, sillas de plástico, una cámara en la esquina, luz roja parpadeando. Trajeron a Alejandro vistiendo de naranja,
Parecía un extraño. Rayas grises en su cabello que no habían estado allí hace un mes. Rostro demacrado, mejillas huecas, manos temblorosas que no podía controlar del todo. Se sentó frente a mí. La silla raspó contra el piso de concreto. Nos miramos el uno al otro por un largo momento. «Papá», dijo finalmente. Su voz se quebró. «Gracias por venir». No respondí. Solo lo miré. Este hombre que había venido de mi cuerpo, a quien había criado, quien había intentado terminar mi vida. «Sé que estás enojado. Sé que yo no puedo deshacer lo que hice». Tragó saliva. «Pero necesito que entiendas. La presión, las deudas, Lorena exigiendo constantemente más. Perdí el camino. No estaba pensando con claridad». «Estabas pensando muy claramente», dije en voz baja. «Planeaste esto durante 6 meses. Los tés, las solicitudes de préstamo, la montaña. Eso no es pánico, Alejandro. Eso es premeditación». Estaba desesperado. «¿Así que decidiste matarme?» Las palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas y finales. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. «No fue, yo no». Puso su cabeza entre sus manos. Sus hombros temblaban. No sé qué estaba pensando. Las deudas me aplastaban. Los cobradores amenazaban. Lorena seguía diciendo que si solo tuviéramos el dinero, todo estaría bien. Y pensé que si te hubieras ido, podría resolverlo todo. Asesinando a tu padre. No soy un asesino. Perdí el control. No. Me incliné hacia adelante. Manos planas sobre la mesa de metal frío. Tomaste decisiones. Cada día durante meses. Elegiste este camino. Elegiste robar mi tarjeta de crédito. Elegiste falsificar mi firma. Elegiste drogar mi té. Elegiste empujarme de esa montaña. Mantuve mi voz nivelada, calmada, voz de fiscal. Esto no es algo que te sucedió, Alejandro. Esto es en quien elegiste convertirte. Las lágrimas corrían por su rostro, goteando sobre la tela naranja. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Solo dame otra oportunidad. Por favor, soy tu hijo. Te di oportunidades, miles de ellas. Te di mi hogar, mi confianza, mi dinero, mi amor, y convertiste cada parte de ello en munición contra mí. Papá, por favor, ¿recuerdas la última vez que cenamos juntos antes del viaje de esquí? Me miraste a los ojos y me preguntaste por qué no podía facilitarte las cosas. Dijiste que no viviría para siempre de todos modos. Hice una pausa. Dejé que eso se asimilara. ¿Ya habías decidido matarme? Y me dijiste eso en la cena con tus hijos sentados allí mismo mirando. Él sollozó, duro y feo. Lo siento mucho. ¿Sientes haberlo hecho? ¿O sientes que te atraparon? Me miró, abriendo la boca. No llegó ninguna respuesta, porque ambos sabíamos la verdad. Me puse de pie. La silla raspó hacia atrás. El tribunal decidirá tu destino, pero yo ya he decidido el mío. ¿Qué significa eso? Lo miré una última vez. Este hombre que había sido mi niño pequeño una vez, a quien le había enseñado a andar en bicicleta, a quien había amado a pesar de todo, quien había intentado terminar mi vida por dinero. Hiciste tus elecciones, ahora vive con ellas. Caminé hacia la puerta. Su voz me siguió. Desesperada ahora. Papá, por favor, no me dejes aquí. Te necesito. Me detuve en el umbral, pero no me di la vuelta. Mi mano descansaba en el marco de la puerta. Pasé 30 años procesando a personas que lastimaban a otros para su propio beneficio. Nunca pensé que tendría que procesar a mi propio hijo. Pero a la justicia no le importa la sangre. Y a mí tampoco ya no. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un clic pesado, final, absoluto. Afuera, el sol de marzo era brillante y cálido. La primavera llegaba a las montañas, derritiendo lo último de la nieve del invierno. Nuevos comienzos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Valentina.
Abuelo, ¿cuándo llegarás a casa? Mateo quiere jugar al ajedrez. Sonreí. Sonreí genuinamente. Por primera vez desde que todo esto comenzó. En mi camino a casa escribí: dile a Mateo que prepare el tablero. Estaré allí en 20 minutos. Me subí a mi auto y comencé el largo viaje de regreso a la zona exclusiva. De regreso a mi casa que era verdaderamente mía de nuevo. De regreso a mis nietos que merecían algo mejor que los padres que les habían dado. El juicio sucedería en mayo. Alejandro y Lorena serían condenados. La evidencia era abrumadora. Patricia me había asegurado. Irían a prisión por mucho tiempo. Y yo estaría allí en la sala del tribunal para verlo suceder. No porque quisiera venganza, sino porque me había prometido a mí mismo esa noche en febrero, cuando escuché por primera vez la llamada telefónica de Lorena, que nunca más dejaría que nadie me hiciera una víctima en mi propia vida. La justicia había prevalecido. La ley había funcionado exactamente como debería. Mi hijo pagaría por lo que había hecho. Pero lo más importante, había salvado a Valentina y Mateo. Les había dado un futuro libre de manipulación y mentiras. Les había mostrado que puedes amar a alguien y aún así hacerlo responsable. Que la familia no es una excusa para el abuso. Que la dignidad importa más que la sangre. El camino se extendía por delante, serpenteando a través de las montañas. Los picos nevados brillaban bajo el sol de la tarde. En algún lugar detrás de mí, Alejandro estaba sentado en esa celda, viviendo con sus elecciones. En algún lugar por delante, mis nietos esperaban, listos para construir algo mejor. Había perdido un hijo, pero había salvado a 2 niños y reclamado mi propia vida. A veces así es como se ve la justicia. No perfecta, no indolora, pero necesaria. Encendí la radio. Música clásica llenó el auto. Brahms, algo suave y esperanzador. Las montañas se alzaban a mi alrededor, hermosas e indiferentes. Me iba a casa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda. Gracias por ver.